nuclear bien hiperplásica, grande, alargada. Por eso le da ese aspecto polipoide, ¿no? Son glándulas foveolares irregulares, dilatadas, algunas son quísticamente dilatadas, esta es elongada, y el infiltrado va a ser variable. Puede ser un infiltrado inflamatorio linfocitario y polimorfo nuclear neutrófilo, como es el caso, ¿no? Continuamos con el pólipo de glándulas fúngicas, ¿no? De su localización a nivel del fondo, específicamente, cuerpo-fondo, donde la aparición va a ser esporádica, va a haber mutaciones germinales en el gen APC, causa de poliposis adenomatosa familiar, la PAF. Va a estar relacionado con el gen de aparición del ADN del MUT. En cuanto a la clínica, pueden ser asintomáticos, presentan náuseas, vómitos, epigastralgia. Y en cuanto a la microscopía, presentan estas dilataciones quísticas que se hallan revestidas por células de mucosas parietales, principales y foveolares. Continuamos con los adenomas, ¿no? Tener en cuenta que va a haber adenomas con displasia de bajo grado y de alto grado. Están relacionados con una gastritis crónica, puede ser esta atrófica y con una metaplasia intestinal, excepto los anteriores, ¿no? Los que estaban asociados a las mutaciones de la línea germinal APC o el MIOTI. Son pacientes que están entre los 50 a 60 años, tienen una relación y un predominio por el sexo masculino, una relación 3:1. Tener en cuenta el riesgo del adenocarcinoma si este es más de 2 centímetros a la macroscopía. En cuanto a la microscopía, como les mencionaba, presenta una displasia de bajo grado y una displasia de alto grado. Como pueden apreciar, va a haber un aumento nuclear. ¿Ven la relación de los núcleos bien basales, uniformes? A diferencia que aquí va a haber un aumento nuclear, un pleomorfismo nuclear, va a haber un alargamiento, va a haber una pseudoestratificación. Ven como hay doble hilera, aquí es una hilera, hipercromasia nuclear. Va a haber un aumento de la atipía y no solamente la atipía citológica, como les estoy mencionando. Ahora hablo de la arquitectura. Tienen que tener los dos componentes para que tenga una displasia de alto grado, ¿no? El componente de la arquitectura que va a tener un aspecto cribiforme, como cribas. Va a haber una gemación glandular. Entonces, esa va a ser la diferencia entre una displasia de bajo grado y una de alto grado. Como pueden apreciar, normal, y aquí forman cribas. Esta es la imagen esquemática y esta es la microscópica, ¿no? Así debería ser. Hay una pérdida de la polaridad, ¿no? Como se evidencia. Este es un cuadro que ya lo hemos visto previamente, pero cabe resaltar ahora, ya enfocándonos en los pólipos inflamatorios, en la gastritis quística, en los pólipos de glándulas fúngicas, en los adenomas gástricos. Ten en cuenta, el parámetro va a ser entre 50 y 60 años, entre todos, a diferencia de la gastritis quística, que va a ser variable. El lugar va a ser predominio del antro, a diferencia del cuerpo, en el primero, en el segundo del cuerpo. En el tercero, como su nombre indica, son glándulas fúngicas, pues va a ser de preferencia en el fondo cuerpo. Los adenomas gástricos va a haber una predilección en el antro más que en el cuerpo. El tipo celular va a ser mucoso, parietal principal, el último va a ser displásico intestinal. El infiltrado va a ser un infiltrado neutrofílico linfocitario en los dos, este es variable y este no es necesario, no hay un infiltrado inflamatorio. En cuanto a la sintomatología, van a estar los tres relacionados con una gastritis crónica y el pólipo de glándulas fúngicas simplemente con náuseas, ninguna náuseas, asintomático o con náuseas, como lo hemos mencionado. Los factores de riesgo van a estar asociados con una gastritis crónica, el Helicobacter pylori en el primero. En el segundo, en una gastritis quística, va a ser el traumatismo, cirugía previa. Los pólipos de glándulas fúngicas va a ser los inhibidores de la bomba de protones y en la poliposis adenomatosa familiar. En cuanto a los adenomas gástricos, de igual manera, con una gastritis crónica, atrofia, metaplasia intestinal.
Ahora esto es importante, la asociación con un adenocarcinoma, ¿no? ¿Cuáles van a ser las lesiones precursoras? Solamente los adenomas gástricos y los pólipos de glándulas fúngicas sí presentan lo que es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Solo en este caso. Ahora continuamos con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el 90% de todos los cánceres gástricos. El 90%, imagínate, de 10, 9 son adenocarcinoma. Ahora, tener en cuenta que va a ser intestinal o difuso. Como pueden apreciar, en la imagen derecha es el tipo intestinal, que van a ser una masa voluminosa, exoendofítica, va a ser ulcerada, puede ser ulcerada, los bordes son regulares, bien definidos, elevados, a diferencia de una úlcera tradicional, ¿no? En cuanto al difuso, va a haber un engrosamiento en la pared. Como pueden apreciar, la pared está engrosada y como su nombre indica es difuso, hay una pérdida. ¿Ven los pliegues cerebroides normales del estómago? Aquí se evidencia en esta área, hay una pérdida de los pliegues, hay un engrosamiento en la pared y tienen un nombre característico que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la clínica, va a estar relacionado con una gastritis crónica, con una enfermedad ulceropéptica, dispepsia, disfagia, náuseas. Ahora, si un adenocarcinoma es avanzado, va a haber un adelgazamiento de la persona, anorexia, anemia y hemorragia. Como podemos apreciar, hay una predilección del adenocarcinoma, del cáncer gástrico, a nivel del continente asiático, ¿no? Principalmente con Japón, China, en Europa con Portugal, y en el continente sudamericano, Chile es el principal país el cual está vinculado con el cáncer gástrico. Tener en cuenta, aquí tenemos dos imágenes microscópicas donde evidenciamos el adenocarcinoma intestinal en la primera y en el segundo es el difuso. Pueden apreciar una neoplasia constituida por células con núcleos redondos, ovalados, nucleolo evidente, como pueden apreciar el nucleolo. Las mismas se disponen conformando luces glandulares. ¿Ven? Luces, esbozan luces. Una luz, otra luz. Aquí no parece, pero estas dos están claramente, ¿no? A diferencia del difuso, como pueden apreciar, las células neoplásicas es esta. ¿Ven? El núcleo es aplanado, excéntrico y simula una célula en anillo de sello. Esta imagen es de un difuso. Ten en cuenta que se realizan técnicas especiales como PAS para ver la mucina, ¿no? Porque esta es mucina. Eso nos hace el diagnóstico, nos ayuda en el diagnóstico. Continuamos. Ten en cuenta las metástasis, ¿no? Principalmente va a haber metástasis a ganglios linfáticos supraclaviculares, como es el de Virchow, y periumbilicales a nivel de nódulo de la hermana María José, ¿no? El cáncer gástrico familiar está asociado a mutaciones hereditarias con pérdida de la función en el gen supresor tumoral CDH1, que codifica la proteína de adhesión cadenina P. Presenta mutaciones con pérdida de la función CDH1 para una pérdida de la cadenina E en su paso clave para la aparición del cáncer difuso. Entonces, esto va a predisponer a que aparezca el cáncer difuso, ¿no? Estas son las células. Continuamos. En cuanto a la clínica, tiene una predilección a nivel del antro, de la curvatura menor. El cáncer gástrico difuso confiere un aspecto de botella de cuero. Eso les quería decir a nivel de la macroscopía, ¿no? Tiene un aspecto de botella de cuero, denominado linitis plástica. Vamos a volver a la imagen anterior, cómo tiene esto, ¿no? Esa es la imagen macroscópica, es lo que sería una linitis plástica. Vean más que todo en pacientes en 55 años, una relación 2-1 de predilección por el sexo masculino. Y nos vamos al pronóstico. El pronóstico se va a basar en la profundidad de invasión,
metástasis ganglionar. Específicamente, el tratamiento va a ser quirúrgico y tener en cuenta el cáncer precoz va a tener una supervivencia a 5 años del 90%, a diferencia de lo que es el cáncer avanzado, que va a tener una supervivencia a 5 años de un 20%. Continuamos. ¿Hasta ahora me escuchan? ¿Tienen algún problema con el audio? ¿Ven la imagen? ¿Tienen un problema? ¿Algún delay, tal vez? ¿La Todo bien. conexión está estable? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Todo bien, doctor. Perfecto, entonces continuamos. Continuamos con el linfoma. El más frecuente es el linfoma B de la zona marginal, el cual se origina en una gastritis crónica relacionada con un Helicobacter pylori. Presenta 3 translocaciones. La primera translocación va a ser la translocación 1318, Q21, Q21. La segunda es la menos frecuente, la translocación 114, P22, Q32. La tercera va a ser la translocación 1418, Q32, Q21, la cual en la primera se une el gen de la apoptosis 2, API2, en el cromosoma 11 con el gen mutado del linfoma MALT en el cromosoma 18. En el segundo y en el tercero va a haber un aumento de las proteínas MALT y BCL10. Las 3 activaciones promueven la activación del factor nuclear, el MFK8, el cual produce el crecimiento y la supervivencia de los linfocitos B. Como pueden apreciar, esta es la imagen macroscópica. Ya eso no es del estómago, porque hay un predominio a nivel del intestino delgado, de los linfomas, donde a la macroscopía pueden haber estas nodulaciones, ¿ven? Medio amarillentas, al corte van a ser más blanquecinas, como si fuera un ganglio, ¿no? Y esta tiene una afección de la pared bien difusa, toda la pared. En los cortes histológicos podemos apreciar que la mucosa está intacta y subyacente a la misma se evidencia una proliferación de células linfocíticas atípicas, las cuales a mayor aumento pueden apreciar que son hipercromáticas. No es un linfocito normal esto, ¿ven? Está aumentado de tamaño, el cual presenta irregularidad nuclear. No es otra célula porque no tiene citoplasma, simplemente es el núcleo. Por eso son linfocitos atípicos. Y tiene un aspecto muesca algunos, ¿no? Esta es una muesca bien irregular. Entonces presenta un denso infiltrado inflamatorio linfocitario. Ten en cuenta que las lesiones linfoepiteliales con linfocitos neoplásicos rodean e infiltran las luces glandulares, ¿no? También se puede encontrar folículos de linfocitos B reactivos. El 40% presenta diferenciación plasmocítica. Presentan células plasmocitoides, ¿no? Continuamos. Los linfocitos B maduros expresan marcadores. ¿Cuáles? El CD19, CD20 y van a ser positivos para CD34. A diferencia que del CD5 y CD10 que van a ser negativos. En cuanto a la clínica, va a haber dispepsia, epigastralgia, hematemesis y hasta melenas. Continuando con las neoplasias, empezamos con la neoplasia neuroendocrina. Esta se origina a partir del componente difuso del sistema endocrino. El 40% va a estar a nivel del intestino delgado. Esta se asocia a una gastritis atrófica crónica autoinmune, MEN1 y un síndrome de Soler-Ellison. Eso ya lo hemos visto en los anteriores temas, ¿no? En esófago. Tener en cuenta la macroscopía. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ahí presenta una masa intraepitelial o su mucosa bien delimitada, ¿no? De un aspecto polipoide, ¿no? Bien regular. Tiene una coloración un poco amarillenta, parduzca. En cuanto a la microscopía, podemos apreciar que está subyacente a la mucosa, ¿no? Es una lesión submucosa. La mucosa está normal y subyacente a la misma presenta esta lesión, ¿no? Lesión bien delimitada, las cuales con un poco de esfuerzo presentan islotes, trabéculas, forman una hilera, ¿no? Esto a este nivel. En la siguiente imagen
vamos a ver que se presentan células uniformes con escaso citoplasma granular rosado. El núcleo presenta un patrón de cromatina sal y pimienta. En cuanto a la inmunohistoquímica, va a ser positiva para sinaptofisina y la cromogranina A, aparte del Ki67. Va a presentar mutación del TP53 y el ERB. Como pueden apreciar, esta proliferación de células neoplásicas se disponen conformando islotes bien regulares y a mayor aumento son células monomorfas, presentan núcleos redondos y esta es la cromatina en sal y pimienta. Esta sería sal y esta blanca, la blanca es la sal y esta sería la pimienta, ¿no? Por eso tiene esa cromatina en sal y pimienta. Eso es característico. Esto esto se evidencia en la sexta década. Además, presentan enrojecimiento cutáneo, sudoración, broncoespasmo, dolor abdominal de tipo cólico, diarrea y fibrosis valvular cardíaca. El pronóstico. El pronóstico se va a deber al grado histológico, la tasa mitótica, que va a ser evaluada con el Ki67, el índice de proliferación nuclear. También el tamaño, si es más de 10 centímetros, la localización también y la estadificación. Hacemos énfasis en la localización, la cual, si es a nivel del intestino proximal y medio, van a ser predominantemente malignos y a nivel distal van a ser benignos. ¿Ve? Como les decía, que se disponen conformando islotes, son células monomorfas, citoplasma amplio o sinófilo, y se ve a este nivel, ¿no? Bien monomorfas, idénticas unas a las otras. No tienen un pleomorfismo nuclear, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en los anteriores tumores. Y por último, vamos a continuar con el tumor del estroma gastrointestinal. Este tumor mesenquimatoso es el más frecuente a nivel del estómago. Más del 50% aparece en el estómago. Se reconocen las células de Cajal, como pueden apreciar, o células marcapasos, son estas células, ¿no? Núcleos redondo, ovalado, alargado. Son células fusiformes, las cuales presentan un patrón estoriforme. Tener en cuenta que hay una pérdida o delección parcial del cromosoma 9, 14, 22. Tienen dos brechas, menos de 40 años y más de 60 años, evidencia esta lesión. Y el 75% presenta mutaciones oncógenas con ganancia de la función en el receptor de la tirosina sinasa KIT. Un 8% de las mutaciones que activan al receptor de la tirosinasa relacionada al receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, con esas dos anteriores, si presenta las dos anteriores mutaciones, se va a evidenciar una hiperplasia difusa de las células de Cajal, va a haber múltiples GIST. Ahora, si no presenta las mutaciones anteriores mencionadas, va a presentar otras mutaciones, las cuales codifican los componentes del complejo succinato deshidrogenasa mitocondrial. En cuanto a la macroscopía, estos tumores alcanzan un 30 centímetros de diámetro mayor. Son unas masas gigantes de un aspecto carnoso, son solitarias, no son múltiples, y van a ser bien delimitadas, como vemos en la siguiente imagen. ¿Ven? Es grande, esa es una visión endoscópica, la cual se halla bien delimitada la lesión, ¿no? Única, carnosa, solitaria, puede ser hasta 30%. En cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, les he mencionado, son células fusiformes, alargadas, pero también puede tener un aspecto más epitelioide, que son células más, con un citoplasma más amplio, núcleo redondo, ovalado, no son fusiformes, alargadas como son estas. En cuanto a la inmunohistoquímica, va a ser positivas para c-KIT, CD117, que es lo mismo, además del DOC1, ¿no? En cuanto a la clínica, como son tamaños hasta 30 centímetros, ten en cuenta que van a tener efectos de compresión. Si están ulcerados, va a haber hemorragia, anemia. El tratamiento más que todo es quirúrgico. El pronóstico varía. Si es más de 10 centímetros, va a tener un peor pronóstico. El índice mitótico igual.
el porcentaje, si es elevado, va a tener peor pronóstico. La localización, si es a nivel del intestino delgado, va a ser más agresivo. Ahora, tener en cuenta el tratamiento de un GIST irresecable, recidivante o metastásico, que presenta la mutación del KIT o el factor de crecimiento derivado de las células de plaquetas. Entonces, en este caso, el tratamiento va a ser un inhibidor de la tirosina sinasa, ¿no? Que en este caso va a ser el imantinib. En este caso va a ser el único tratamiento para este tipo de GISTs, ¿no? Y con eso concluimos la clase. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Tal vez les pueda aclarar. Vamos a ver quiénes están en escena. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Vamos a ver quiénes más están. Betsabe, a ver, ¿tienes alguna duda, pregunta, Karen? No, doctor. Perfecto. Si ninguno tiene alguna, si no hay preguntas, podemos finalizar la clase. Entonces, las próximas teóricas van a continuar la doctora Segales. Y si tienen alguna pregunta, se les surge durante la semana, posteriormente a leer el tema, revisar artículos, me escriben o se comunican conmigo, tienen mi número o a mi email también, alguna duda, pregunta y lo resolvemos, ¿no? Entonces, tener en cuenta, hay algún grupo, ya se pueden retirar si quieren, pero quise hablar con mi grupo, los del jueves. ¿Hay alguno del jueves? ¿De mañana? Los del